Jesús, les quiero dar gracias. Mira, estamos en Hechos capítulo 17 y voy a dar principio en el 32. Y dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron y juntándose con él entraron los cuales estaba Dionisio el Areópago y una mujer Damaris y otros con ellos. El 18 dice así, capítulo 18 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue con ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, Pablo, y trabajando junto, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El 4 dice así, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadiendo a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, Pablo les dijo, sacudiendo su vestido, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora iré a los gentiles. Y saliendo de ellos se fue a la casa de uno llamado Justo, temoroso de Dios, el cual estaba junto de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y toda su casa, y muchos de los de Corintios oían y creían y eran bautizados. Y termino con el 9, dice esto. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temáis, sino habla y no caéis. Padre, te pedimos, Señor, tu bendición, danos entendimiento, Señor, de esto lo que está pasando en el libro de Hechos, de cómo la iglesia está creciendo en tu palabra, Señor, en el movimiento y en el testimonio, y te pedimos una vez más en el nombre de Jesús. Vamos a dar principio a Hechos capítulo 17, versículo 32, dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vemos aquí que una vez más la resurrección de los muertos, habla Pablo de esto. La semana pasada hablamos de esto, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ellos dicen, el mundo dice, los no creyentes dicen, ¿cómo va a venir Dios? ¿Cómo va a venir Dios en carne y morir por nosotros? Ellos lo vieron como locura, pero dice esto la palabra de Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es el poder de Dios, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, que Él dio su vida por nosotros. Para el mundo esto es locura, pero para nosotros es la manifestación del poder de Dios. Entonces vemos esto. Nosotros no podemos predicar salvación si no hay un juicio. ¿Ves? Nosotros vemos y nosotros hemos venido a Cristo porque nosotros entendemos quiénes somos. Estamos perdidos sin Dios. Tratamos, pero nunca podemos hacerlo. Y nosotros estamos predicando la salvación porque sabemos que hay un juicio. Y la conciencia dentro del hombre no creyente le está diciendo lo que estás haciendo es mal. Entonces no podemos predicar salvación si no hay justicia, si no hay juicio. Nosotros bien sabemos que hay un juicio que viene, por eso nos mueve
el corazón para predicar, para testificar de Cristo. La resurrección no es posible si no hay una muerte. Cristo murió y resucitó, y una vez más, como lo he dicho 1000 veces, que Cristo se resucitó de los muertos, y cuando Él murió, murió por nuestros pecados, y cuando Él resucitó, nos dio la victoria de la resurrección, de vencer no solamente el pecado, pero la muerte. Entonces nosotros estamos fieles en creer de la resurrección, porque es la victoria de Dios en nuestra vida. Nos da una razón para vivir, porque sabemos lo que nos espera. Pero hay que compartir eso con otros. Dice Efesios 2:5, si lo quieren apuntar, Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es por algo que nosotros estamos haciendo que entramos en el cielo. Nosotros de gratitud hacemos lo que hacemos. De gratitud de lo que Él ha hecho en mi vida personalmente, lo que está haciendo en mi hogar. Le doy gracias, y todo lo que regreso a Dios es de gratitud. ¿Cómo podemos ser cómo podemos hacer tan bueno a Dios? Nomás dándole la gratitud y dándole la gracia por lo que está haciendo dentro de nuestra vida. Y dice el 33 así: y así Pablo salió del medio de ellos. Ellos no querían escuchar de Jesús. Otro día, háblanos de Cristo. Unos se burlaron de ellos, de Él. A veces nosotros sentimos eso cuando estamos con la familia y nos hacen burla, o amigos, o los que estamos trabajando con ellos nos hacen burla, o nos dicen: no, mira, ¿sabes qué? Ahorita no, háblame más a rato de esto. Pero si nosotros no quieren escuchar, mira, si no quieren escuchar de la cosa más preciosa en nuestra vida, más que mi esposa, más que mis hijos, más que mi madre, es Jesús. Yo no puedo ser el hijo, el esposo, el padre sin Cristo. Él es por medio de su Espíritu Santo el que me hace este varón. Entonces, lo más precioso que tengo para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen abuelo, necesito el poder del Espíritu Santo para manifestar el amor de Cristo. Y dice Pablo, y así Pablo salió de medio de ellos. Si no quieren lo mejor que yo tengo, que es Jesucristo, entonces no tenemos nada que hablar. No tenemos nada que hablar si nosotros estamos ofreciendo a Cristo lo más precioso, lo que da vida eterna y lo que nos satisface aquí en este mundo es la relación con Cristo. Si no lo quieren, entonces no tenemos nada que hablar. ¿Qué vamos a hablar? ¿De deporte? ¿De lo político? ¿Algo que no tiene esperanzas? Entonces nosotros, como Pablo dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Ahí háblanos otro día. Yo estaba pensando, y como lo compartí la semana pasada, cada minuto alguien está muriendo. No, si no es uno en todo el mundo. Hay personas que este minuto están falleciendo, entrando a la eternidad. A rato háblame de Cristo. A rato háblame de Cristo. Nosotros, ¿dónde vamos a estar en 60 minutos? ¿Dónde vamos a estar? Uno puede decir: yo voy a estar en mi casa, yo vamos a estar y salir a comer, vamos a estar aquí. Están 100% seguros que van a estar en ese lugar. No sabemos, no podemos dejar a nuestros hijos decir otro día. Hijo, lo necesitas hoy día. Dice el 34 así: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Areópago, el Areópago. Es una nación, es un lugar, una mujer llamada Damarisa y otros con ellos. Entramos en el 18 de Hechos, dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio.
Lo que vemos una vez más es Él está regresando. En cuando yo pensé de esto, a mí me gustan mucho las plantas, me gusta el jardín, me gustan esas cosas. Pero en cuando uno ve la planta y se ve decaída, se ve que la planta está decaída, se ve triste y dice, le hace falta agua. Y así Pablo regresaba a un lugar para regar, para fortificación de esa iglesia, de ese lugar. Él iba y regaba porque veía, nosotros bien lo sabemos, si tú ves tu planta que está triste, está caída, dice, le hace falta agua. Y Pablo estaba regresando a Corintio porque él reconocía que necesita el cuidado, necesita la agua del Espíritu Santo, la agua de la palabra de Dios. Entonces Pablo está regresando y halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue con ellos. ¿Quién? Pablo. Pablo fue con ellos. Ellos recién vinieron porque los echaron fuera. Una cosa muy interesante es que los judíos no los querían. Era muy difícil. Sabemos en la guerra mundial, el segundo mundial, no los querían liquidar, querían matar a los judíos, los alemanes. Aquí en los Estados Unidos, no querían a los judíos. Vemos aquí que Claudio manda que salgan de Roma los judíos. Entonces vemos, y esto es muy interesante, esto captó mi mente y dije, ¿sabes qué? El pagano no quería a los judíos, aún hoy día no quieren a los judíos. Hay naciones que dicen, los vamos a borrar del cara del mundo, los vamos a quitar, todavía hoy día. Y lo que me sorprendió es que los judíos no querían a los cristianos. Y los perseguían y los metían en el cárcel y los paganos seguían a los judíos para matarlos, para deshacerse de los judíos. Pero también los judíos, los sacerdotes, los escribas, querían de los cristianos deshacerse de ellos. Ellos querían matar a los cristianos. Vemos el pagano que no quiere a los judíos, vemos a los judíos que no quieren al cristiano. Pero algo cambia. Porque el cristiano ama a todos y quiere que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios, que todos vengan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Entonces, ese método o esa cosa que está pasando entre los paganos y los judíos y los cristianos, termina con el cristiano. Porque Dios es totalmente diferente que el mundo. Dios es totalmente contrario a la religión. La religión separa, Cristo une. Vemos las iglesias, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Por qué? Por eso nosotros somos sin dominación. No somos bautistas, no somos pentecostales, no somos. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios y se termina ahí porque esto es suficiente. Es suficiente. Entonces nosotros invitamos a todos, pero eso terminó con el cristianismo. Eso terminó con el ejemplo que nos da Cristo, de amar. Entonces también vemos a Aquilas y Priscila, y lo vamos a leer más adelante, que ellos son un ejemplo. Ellos son un ejemplo de qué es ser cristiano, de qué es servir. Ellos se fueron porque mandó Claudio que habían mandado que todos salieran los judíos de Roma. Y una cosa más que me agarró la atención es que nosotros no somos de este mundo. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y también en Aquilas y Priscila, ellos salieron de un lugar y nosotros vemos que nosotros no podemos decir, aquí voy a estar. Si Dios puede cambiar las cosas para su gloria. Entonces ellos no estaban mantenidos que nosotros vamos a estar aquí. Nosotros no sabemos dónde vamos a estar en unos 5 años. Mucho más. No sabemos
si vamos a terminar el día. Entonces, ellos no tenían no estaban agarrados del mundo, ellos estaban flexibles en que Dios mande y que haga lo que Él quiere. Jesús dijo en Mateo 8:20 dice esto, Jesús les dijo, las zorras tienen guardia y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Charles Stanley estaba diciendo cuando Jesús dijo esto, que una multitud dijo, ¿cómo que no tienes lugar donde quedar? Nosotros te estamos siguiendo, Jesús, porque nosotros pensamos que tú vas a dar un reino, que nosotros vamos a participar de un reino aquí en la tierra, que nosotros vamos a ser buenos en este reino que tú vas a establecer. Y Jesús está enseñando, y Charles Stanley dijo algo muy interesante. Digo, después que Jesús dijo esto, mucho de la multitud se fue. Yo pensé que todo me iba bien, pero nosotros nos estamos dando cuenta de una promesa que hizo Dios. Cristo dijo, yo nunca te dejaré, aún pase lo que pase. En este mundo vas a tener tribulación, pero yo he vencido este mundo y la promesa que nosotros tenemos es que Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar ir. Yo tenía una plática con mi hijo y también teníamos una plática ayer con los varones. Y cuando uno dice, yo nunca haré eso, yo nunca voy a estar ahí, y nosotros de acuerdo, los varones estamos diciendo, nunca debemos de decir nunca. Yo nunca voy a ser como yo nunca voy a ir para allá. Y nosotros tenemos que tener cuidado por la gracia de Dios. Dios guárdanos de la caída. El único que puede decir nunca es Dios, porque Dios dijo, yo nunca te dejará. Y eso nos podemos afirmar, eso podemos saber que esto es cierto. Dios nunca nos va a fallar. Aún el pastor dice, vas a ir allá con nosotros, pastor. Y el pastor dice, no, sí, pero primeramente Dios, porque no sabemos lo que puede pasar. No sabemos, me puedo enfermar, nosotros no podemos, pero Cristo dijo, yo nunca te dejaré, yo estaré con ustedes. Después que Jesús dijo esto, que los aves tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, entonces dijeron, pues, ¿por qué lo estamos siguiendo? Yo pensé que era un beneficio para mí, y dice la Biblia que y muchos de la multitud lo dejaron. Dijeron, no, esto no es para mí. Entonces él da vuelta y ve a los discípulos así, y ustedes también lo dejarán. Y ellos dieron respuesta, ¿dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesucristo estaba enseñando también que este mundo, así como Claudio mandó fuera a los cristianos, así como los judíos, los religiosos no querían a los cristianos, pero cambia la cosa en nosotros y el testimonio que nosotros damos. Dice el 3 así, dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Quién? Pablo. Y trabajando juntos, pues el oficio que ellos era hacer tiendas. Esto me da mucho gusto en lo que Pablo hizo aquí. Él estaba construyendo tiendas, él tenía un oficio. Los judíos creían esto, cada persona, cada hijo, porque dice un rabbi dijo esto, dijo, el que no enseña un oficio a su hijo es como si le hubiera enseñado ser ladrón. Eso era la filosofía de los judíos. Ellos dijeron esto, un rabino dijo esto, el que no enseña un oficio a su hijo es como si le hubiera enseñado ser ladrón. Una cosa también que vemos en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios, con el sudor de tu rostro comerás pan. Entonces Pablo vemos el ejemplo que él está dando en la iglesia. Él no quería hacer un cargo sobre la iglesia. Estuve ayer compartiendo con un hermano, nosotros no tenemos que vender tamales. No tenemos que hacer una yarda.
No tenemos que esforzar porque la iglesia está respondiendo a la obra que Dios quiere hacer aquí. Nosotros no tenemos que esforzarnos porque donde Dios está llamando, Él está proveyendo. Nosotros no tenemos que esforzarnos para... Dios tiene todas las riquezas sin que podemos contarlo. Y Él dice, te voy a bendecir. Y nos bendice. Entonces nosotros no tenemos que hacer otras cosas para ayudarle a Dios para su obra. Lo poco y la oración, lo poco que podemos dar es suficiente. Dios va a bendecir. Dios va a hacer esa obra de los panes y de los peces. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Y le damos gracias a Dios. Dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando junto, pues el oficio que ellos era hacer tiendas. Entonces vemos que Pablo, siendo fariseo, Pablo, quien se sentó a los pies de Gamaliel, un hombre de poder, un hombre de estatus, él está haciendo tiendas. ¿Para qué? Para no hacer cargo a la iglesia. Estaba hablando ayer con un hermano que nosotros no tenemos que llamar a un plomero que nos va a cobrar $1,500 para hacer un trabajo que nosotros podemos hacer. Y ayer era muy interesante porque yo tenía trabajos para especificar hombres específicos. Yo decía, el hermano sabe hacer esto, el hermano es buen ayudador, el hermano sabe hacer esto, y si ven y pueden testificar los hermanos que yo ya tenía trabajo para ellos. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Porque Dios está bendiciendo su iglesia. Ellos tenían su oficio y Pablo tenía su oficio. Él era fariseo, él era un hombre muy estudioso, pero él no tenía miedo al trabajo. Eso veo en la comunidad latina, que nosotros no tenemos miedo a ensuciarnos la mano. Y vemos esto también, como dice la palabra de Dios, con el sudor de tu rostro, Pablo. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Entonces eso es una bendición. También en 2 de Tesalonicenses 3:8 dice esto: ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Sigue diciendo el 9, no porque no tuvimos derecho, sino para darles en nosotros mismos un ejemplo para que nos imites. Entonces Pablo está diciendo, nosotros queremos ser un ejemplo. Queremos ser un ejemplo para ustedes. No que nosotros nos sentamos, nosotros hemos venido de una iglesia donde el pastor es el primero que se sienta. Pero Jesús vemos que Él está lavando los pies. Él es el siervo y el ejemplo lo tomamos no de un pastor, sino de Cristo. Así debemos de estar viviendo nuestra vida. Así como Pablo no le dio miedo trabajar, para no ser una carga a la iglesia. Y discutía en la sinagoga, el 4 dice así, discutiendo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadiendo a los judíos y a la iglesia. Él dice aquí la palabra de Dios que él estaba discutiendo. Mira, hermanos, nosotros sabemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Lo entendemos y sabemos que esto es la verdad. Y cuando viene alguien más que está fuera de la palabra de Dios, nosotros tenemos que defender la verdad. Aquí Pablo estaba defendiendo la verdad. ¿Por qué? Por el bien de la iglesia. Él está discutiendo con ellos, él con racionamiento, él está diciendo la verdad. ¿Por qué? Por el bien de tus hijos. Él no está dejando que entre
una falsa doctrina. Él no está dejando, Él está discutiendo. Esta es la verdad. Él está discutiendo con ellos porque Él está explicando las Escrituras y no va a permitir que ellos se vayan a otro lado y pensar que esto es la verdad cuando no lo es. Él está discutiendo con ellos por el bien de la iglesia, por el bien de ellos y para el bien de sus hijos. Para el bien de sus hijos. Dice la palabra de Dios en el profeta Isaías 41, 21, dice, alegar por vuestra causa. Dice Jehová, presentar vuestra prueba. Dice el rey de Jacob. Otra versión dice, presentar por vuestra causa. Dice Jehová, dime lo que tú piensas, dime lo que tú estás creyendo. Dice, pregunta, y dice Jehová por medio de Isaías, dice, alegar por vuestra causa. Hablemos, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros entendemos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y Dios está diciendo, a ver, alega, trae tu causa. Pregunta tus preguntas. Yo siempre digo esta frase, la palabra de Dios dice esto. Hermanos, quiero usar este momento para decirles, y sin levantar la mano, no sé cuántas veces has leído la palabra de Dios por medio entera. No sé, ustedes saben, yo no sé. Pero si ustedes no han leído la palabra de Dios de entero, y cuando viene alguien y dice, la palabra de Dios dice esto, y yo con seguridad dice, yo nunca he escuchado eso de la palabra de Dios, ya tengo tantas veces que lo he leído y nunca he visto eso en la palabra de Dios. A ver, enséñame. Porque nosotros podemos estar seguros, no, yo no sé cuántas veces han leído la palabra de Dios. Pero lo que yo les recomiendo, escriben esto, apunten esto. En el libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia. Si ustedes, hoy mismo, si ustedes abren la Biblia en mero medio, hay 98% de las veces que van a llegar ¿a cuál libro? Salmos. Entonces van a decir, hoy día el pastor quiere que nosotros vayamos, si nos tardamos 1 año, si nos tardamos 3 años. Pero hagan la meta de terminar la palabra de Dios. Den principio en el libro de Génesis. ¿Cuál era el otro libro que dijo el pastor? Dijo en medio, en el libro de Salmos y en el libro de Mateo. Yo les digo a los hermanos, ¿sabes qué? Es como si ustedes están leyendo Levítico y Deuteronomio, si ustedes están leyendo los Viejos Testamentos, yo lo que voy a hacer es lo voy de página hasta página. Es como comer vegetales todos los días, porque van a llegar a los números, los nombres, las generaciones, van a llegar y es como leyendo vegetales todo el día, toda la semana, todo el mes de vegetal. Entonces van al libro de Salmos y es como tener la carne. Y van al libro del Nuevo Testamento de Mateo y es como el postre, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que yo estoy diciendo es que ustedes deben de poner en su mente, en su corazón, la meta de leer la palabra de Dios entera. Cada uno de ustedes saben cuántas veces lo han hecho, pero yo lo que estoy recomendando es Génesis, Salmos y Mateo. Tienen el desayuno, el lonche y la cena. Tienen una dieta fijo para seguir la palabra de Dios. Puede tomar 1 año, puede tomar 1 año y medio, 2 años, puede tomar 3 años, pero ustedes tienen que hacer la meta de terminar. Y hay un gozo cuando lo terminan. Y ahora una vez más estoy dando principio en Génesis, Salmo y Mateo. Únense conmigo en esa meta que podemos tener para ya cuando terminamos,
una alegría. Entonces los damos y una vez más estamos apuntando. Quiero terminar con este pensamiento con esto. En cuando ustedes terminan un capítulo, porque yo hago un capítulo, pero a veces hago 3 capítulos, 2 capítulos y un capítulo. Depende, lo marcas. Y como el ejército, como Charlie sabe muy bien, que cuando uno gana territorio, hay que mantenerlo ahí. No ir para atrás. No es de ir para atrás, es para seguir adelante. Ponen su punto donde se dejaron. Y vamos a ser claros, ya pasan 3 días que no he leído la palabra de Dios. Entonces vamos a ser claros, ustedes ya saben dónde están. Y nunca para atrás, siempre adelante. Subiendo este monte, vamos a seguir adelante, no atrás. Apunten, pongan su apunto ahí. Y aquí dejé y en 2 días, cuando vuelvo, voy a seguirle para subir este monte. Dice la palabra de Dios, alegar por vuestra causa, dice Jehová. Presentar vuestra prueba, dice el rey de Jacob. Dice el rey de Jacob. Entonces dice, Pablo estaba predicando las escrituras con una pasión, porque él sabía, él estaba contendiendo la palabra de Dios. Él sabía lo que decían las escrituras y él estaba defendiendo la verdad. Él lo conocía y él está defendiendo una vez más para el bien del pueblo, para el bien de la iglesia, para el bien de tus hijos. Es de beneficio para sus hijos que ustedes lean la palabra de Dios. 5 dice así. Dice, y cuando Silas, y escuchen lo que está pasando aquí, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. ¿Qué pasó? Vinieron varones para ayudar en la obra, y dice aquí que Pablo pudo concentrarse en la palabra de Dios, en la obra de Dios, en predicar la palabra de Dios. Ayer, cuando vino los hermanos a ayudar en la obra, es mucho. Es mucho la obra, pero cuando llegaron ellos me dan más tiempo para estudiar, para hacer estas cosas. Miedo no le tenemos a la obra. Ensuciar las manos, meterme en el sótano, no me preocupo. Pero cuando vienen los hermanos así como llegó Timoteo y Silas, dice aquí la palabra de Dios claramente, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hamashiach, Jesús es el Salvador. El 6 dice así, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, ¿quién? Pablo les dijo a ellos, y antes de que decir algo se sacudió y dijo, ¿sabes qué? Yo he hecho mi obra, yo les he hablado. Dice aquí, pero poniéndose y blasfemando estos que no querían escuchar, les dijo, ¿quién? Pablo, sacudiendo su vestidura, vuestra sangre sea sobre vosotros propias cabezas, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Entonces ellos no querían nada con Cristo. Si no vamos a hablar de Cristo, no tenemos nada que hablar. No es ser vulgar, no es ser ofensivo, pero si nosotros venimos y que no hay Cristo en nuestra conversación, entonces ¿de qué vamos a hablar? La salvación, que Jesús es el Cristo. Atalaya fiel, uno que está cuidando primeramente de mi familia. El atalaya cuidando que no entre. Todas las noches yo estoy pidiéndole a Dios, Dios, cuídanos esta noche. Hay mucha maldad en el mundo, Señor. Hay muchos que están haciendo cosas que no podemos comprender por la droga,
cosas malas, entonces Dios cuida. Ser atalaya de mi casa. Y así dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de ser atalaya, diciéndoles del peligro. Ezequiel 33, si lo quieren apuntar, Ezequiel 33, 8 y 9 dice así: cuando yo dijera al impío, ¿quién está hablando? Dios. Dios está hablando. Y dice así: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, y si tú no hablarás para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por sus pecados, pero su sangre yo te lo demandará a tus manos. Nosotros tenemos que ser el atalaya. Nosotros tenemos que hacer, porque Dios dice, seguro morirás. Y dice la palabra de Dios, impío, de cierto morirás. Y si tú no hablarás, ¿quién? Nosotros, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandará de tus manos. Y si tú avisarás al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, y él muere en sus pecados, pero tú libre está tu vida. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Diles. Si te rechazan, si te hacen burla, tú diles. Si te dicen otro día ven con tu cuento, tú ya cumpliste. Pablo, tristemente, él hizo su obra, terminó su obra. Y dijo, ustedes no quieren entender. Y se fue. Porque no querían a Jesucristo. Pero también estamos viendo que él no se va muy lejos. Él se va a la casa, él se va a la casa de uno que se llama Justo. El 7 dice así: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, no judío, no era, él era un gentil, pero él temía a Dios. Dice, y salieron de ahí, se fue a una casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto de la sinagoga. Entonces Pablo se sale de la sinagoga y se va a la casa de Justo. Y dice la palabra de Dios claramente, dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto de la iglesia. Y vemos esto también. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creyeron y eran bautizados. ¿Dónde fue Pablo? Fue junto a la casa de Justo, junto de la sinagoga, para que cuando yo me acuerdo cuando yo era joven, recién venido a Cristo, yo iba a la iglesia, pero escondidas. Y yo pienso que Crispo, él iba y decía, voy a ir al sinagoga, y se daba a la izquierda y iba a la casa de Justo, porque estaba cerca. Y él creyó. Esto era un hombre sabio de la palabra de Dios. Él era un principal. Es como tener un diácono que ya sabe, firme en su creencia. Y va a la casa de este que teme a Dios para escuchar. ¿Y qué pasa? Una vez más termino con esto. Digo, y Crispo, el principal de la sinagoga, creó. Él estaba escuchando. Y él aceptó, porque él sabía las escrituras y él sabía lo que decía Pablo era cierto. Y Crispo, el principal, que sabía, era principal de la sinagoga, creyó en el Señor con todo su casa. Les digo esto, y a veces es difícil la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hemos invitado en este año a venir a la iglesia? Yo siempre estoy haciendo énfasis en la familia, en Jerusalén.
en Jerusalén. Vamos a dar principio. Mira, no les voy a decir que los inviten. Voy a decir esto, oren por ellos. Esta persona o estas personas específicamente, oren por ellos para cuando venga la invitación y no se vayan a morir de un ataque que dijeron que sí van a ir a la iglesia. Oren por ellos, dejar que Dios y el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones y te dicen a ti, ¿sabes qué? Creo que voy a ir a la iglesia contigo. Pero aquí vemos, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de Corintios oyeron, creyeron y eran bautizados. Terminamos en el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temáis de decirles. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temáis, sino habla y no calléis. No seas callado, no temáis que te van a decir. Nosotros estamos en la presencia de Jesús, que lo persiguieron, lo rechazaron. Con los discípulos, los apóstoles, los profetas, y uno dice, no me quieren escuchar. Pues estamos en el equipo de Cristo, donde ellos rechazaron a nuestro Señor, rechazaron a los discípulos, rechazaron a los profetas, y nos rechazan a nosotros, y decimos, pues estamos en buena compañía con mi Salvador. Dice la palabra de Dios, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche. A lo mejor Pablo estaba diciendo, realmente vale la pena el sufrir y todo esto, lo que me está pasando y todas las cosas que estoy pasando, el rechazo, y ya no me invitan y estas cosas. A lo mejor Pablo estaba diciendo esto. Él, a lo mejor la multitud de pensamientos continuo en esta obra. No me respetan, no me hablan, no me usan, todas estas cosas. Y entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temáis, no te preocupes, sino habla y no calles. El delicia que nosotros tenemos cuando viene el Espíritu Santo, en cuando uno está desanimado, cuando viene el Consolador, dice, tú sigue lo que yo te he dicho. Tú sigue lo que yo te he dicho. Tú haz lo que te he pedido hacer. Y seguimos aquí. Dice la palabra de Dios que entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, cuando nosotros estamos pensando, multitud de pensamientos que viene a la mente, no temáis, hija, hijo, no te quedes callado. Porque estás en compañía del Señor, de los apóstoles, de los profetas. Ustedes están ahí con nosotros en lo mismo. No temes, sino habla. Y no calles. ¿Qué tenemos que hacer en la atalaya que Dios nos ha mandado ser? Porque el mundo se está perdiendo. Y hay campo aquí. Hay campo aquí y siempre hará. Y pedimos la bendición de Dios. Una vez más les quiero dar las gracias porque están orando por esta obra. La meta hoy día es dar principio a la palabra de Dios. Génesis, Salmo y Mateo. Porque hay que dar principio en un lugar. Alguien dijo esto. El futuro da principio en este segundo. ¿Qué vamos a hacer? Hemos dejado todo este tiempo y eso ya pasó. Pero alguien bien sabio dijo, el futuro da principio en este segundo. Y uno da la meta y dice, esto es lo que vamos a hacer. Voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar.